Bienvenidos a la clase 4. En este encuentro veremos el desarrollo de la cultura cretomicénica y la posterior emergencia de Grecia con sus tres períodos, el arcaico, el clásico y el helenístico. Cuando pensamos en Creta, pensamos en el mito del Minotauro. Este ser, cabeza de toro, cuerpo de hombre, que encerrado en el laberinto pedía víctimas, 7 hombres y 7 mujeres que eran devorados cíclicamente. Como todo mito, es simbólico y algo va a tener de fantasía, pero no por eso deja de evocar una realidad. Pensemos entonces, ¿qué realidad evoca? Lo primero que pensamos es ¿qué es el laberinto? Y vamos a la situación geográfica de Creta. ¿Cómo es este terreno? Un terreno escarpado, irregular, donde los palacios se construyeron adaptándose a estas irregularidades, por lo tanto, de forma laberíntica. Y pensemos en Minos. Minos fueron denominados aquellos reyes en general, pero sabemos que Minos fue un rey tiránico tal vez, por lo que habla este mito, que tuvo un predominio importante en Creta y que tal vez dominó a esta Grecia continental, dominaron a otros pueblos. Entonces el mito ya nos está posicionando en una forma de gobierno y en una geografía que condiciona la arquitectura y que va a condicionar el arte. Vemos el Palacio de Nosos, que remite a una reconstrucción, aparentemente hacia el 1700 a.C. Sufrieron un terremoto y se destruyen los primeros palacios. A partir de ahí se reconstruye y Creta va a tener auge, una civilización importante desde el 1600 hacia el 1400 a.C. aproximadamente. ¿Qué se observa en estos palacios? Que son espacios para la vida. Ahí va a vivir una aristocracia importante con un gran goce de la naturaleza, esta continua luminosidad, la continua mirada al mar, y todas sus costumbres van a hablar de un goce de la vida. Si comparamos con Egipto, las construcciones de Egipto van a ser destinadas al culto a la muerte, ¿sí? Mientras que acá vemos lo opuesto, ¿no? Parecería que este peso de la religión desaparece, y se va a ver el lujo, el bienestar, el goce de una cultura dinámica. Cuando hablamos de esta cultura dinámica, tenemos que pensar que tal vez la isla no pudo abastecer de productos o de la totalidad de productos para los habitantes. Por lo tanto, se vieron obligados a negociar, a lanzarse al mar. Este contacto con otras culturas va a desarrollar un dinamismo especial, ¿sí? Y también un contacto con una diversidad. Vemos acá en esta imagen del Palacio de Nosos una pintura donde ya está presente la onda del mar, ese celeste y esas ondulaciones y ese dinamismo que va a ser parte de la geografía y de la forma de vida, la forma de comercio. En el fresco de los delfines podemos ver esto, la presencia del mar. En el caso de Creta se va a llamar esta forma de vida, esta forma de gobierno basada en la riqueza del mar, en el negocio que trae, en esta posibilidad del comercio, se va a llamar talasocracia. Es el dominio del mar. Y por supuesto, todos los frutos del mar, en este caso los delfines, después vamos a ver perlas y otras riquezas, van a estar presentes. Desde un comienzo, ya en estos frescos podemos observar que hay una presencia de algo conocido, algo que ya vimos en Egipto, que es el racionalismo.
hay, por ejemplo, algunos rasgos de profundidad, algunos rasgos de mayor dinamismo que son distintos. Sin embargo, no va a terminar de ser un tipo de pintura naturalista. Va a estar intermediada por un pensamiento, una forma, por reglas. Las vamos a ver, por ejemplo, en los personajes, ¿no? En esta presencia de los aristócratas en cada uno de los frisos. Vemos la pintura de la Petite Parisienne, fue así llamada por el arqueólogo, ¿no? Fue la primera pintura descubierta y se le llamó Parisienne porque, según el arqueólogo, conservaba la elegancia de las parisinas. Por eso supuso que Creta había sido una cultura muy importante. Bien, más allá de eso, lo que observamos es el perfil de una mujer y notamos ahí lo que vimos como una regla completiva, ¿no? Como decía Hauser, esta regla que arma las figuras por suma de conceptos. Vemos el rostro de perfil, el ojo de frente, ¿sí? Y cierta estereotipación, esquematización en el cabello, lo que está hablando de un lenguaje racionalista. En El Príncipe de los Lirios observamos, por supuesto, la presencia de esta aristocracia que tiene un gran goce. Ven que aquí no tenemos la presencia de símbolos religiosos, ¿sí? Si bien hubo una religión importante, una adoración a dioses importantes, no tenemos esa presión, digamos, en el armado de estas pinturas, de estas narraciones. En El Príncipe de los Lirios está presente la curva, el dinamismo, esto que marcábamos como diferencia de Egipto. Las figuras pierden hieratismo, ¿sí? Van a perder esa solemnidad, esa rigurosidad de el sentido religioso, y ayudadas por esta curva y la presencia de la naturaleza se tornan dinámicas, gozosas. Pero continuamos en un lenguaje racionalista técnico, ¿sí? Observamos la frontalidad, los hombros de frente, y esta regla completiva que me permite ver pies de perfil, ojos de frente, rostro de perfil, ¿sí? Y la planimetría, la ausencia de espacio. En Las Damas de Azul es uno de los frescos más hermosos. Vemos la presencia de esta riqueza. Decíamos que el mar iba a determinar esta variable geográfica, ¿no es cierto? Está como presente en todo el movimiento, y todo en este friso se configura a través de las ondas. El cabello, las ropas, estos chalecos suntuosos, se sabe que tenían unas prendas muy lujosas, y estos tocados llenos de perlas, tienen como movimiento, si uno compara con todo lo que es el Egipto del periodo antiguo, del periodo medio. Bien, todas estas pinturas, estos frisos, van a hablar de distintas costumbres, ¿sí? Del goce. Así como se presenta la aristocracia y se presenta la riqueza del mar, también se van a presentar deportes, por ejemplo, ¿no? Los boxeadores. Y nuevamente nos encontramos con este dinamismo, ¿sí? Armados estos cuerpos a través de curvas, la continuidad, la presencia de la onda en los cabellos y en todo lo que lo rodea. Otras actividades, vemos la tauromaquia, ¿sí? El salto al toro. La aristocracia se hace presente entonces en todo el lujo de los palacios y en todas las decoraciones. Además de encontrar estos muros decorados, se encuentran cerámicas. La cerámica de Knossos se va a llamar la Cordelada, ¿no? Va a tener
estas huellas como de cuerdas en su decoración, y por supuesto lo que se ve es la presencia de la onda, otra vez el mar, ¿no? En estas bandas superpuestas, toda la decoración remite a dinamismo, desde ya que las cerámicas eran importantes en el traslado de elementos, ¿no es cierto? Pero además de ser algo necesario para ellos, la ciudad de Phaistos fabricó cerámicas aparentemente con fines de exportación, de venta a otros pueblos. Las cerámicas de Phaistos, esta ciudad ubicada en el sur de la isla, va a tener una fuerte creatividad, una fuerte libertad y, como se ve, trabaja con los elementos del mar, los pulpos, las algas, o en este caso, por ejemplo, las flores, los lirios. Cada cerámica es una pieza única y van a tener un gran valor artístico. Toda la sociedad de Creta va a ser una sociedad dinámica, de goce, que vive la presencia de la naturaleza fuertemente, y la representa en todas sus figuras. En este caso vemos el disco de Phaistos y la escritura. Esta escritura que todavía no se termina de descifrar, y uno piensa en comparación con la piedra roseta egipcia. La piedra roseta presenta los modos de escritura de manera superpuesta, en bandas superpuestas y ordenadas, como fueron sus imágenes, ¿no? Con cierta quietud, con estatismo, ¿no? Con ese hieratismo característico de Egipto. Sin embargo, Creta en su escritura presenta esta forma dinámica y esta forma laberíntica. Hasta en estos discos que aún no se pueden descifrar está presente esta impronta de goce de la vida y de dinamismo de esta cultura. Bueno, decíamos que iba a tener un predominio importante Creta y iba a irradiar este poder sobre la zona de la isla del Peloponeso y la zona continental de Grecia. Lentamente este poder se va opacando y surge el predominio de Micenas. Hacia el 1300 se ve una fortaleza como es la ciudad de Micenas, y un predominio de una cultura que va a ser importante y que la vamos a conocer por las historias de Troya. En este pueblo vive otro rey importante que es Agamenón. ¿Sí? Agamenón va a ser el protagonista de esta guerra de Troya, y va a tener, o se va a conocer a través de sucesivos relatos. La tragedia de Agamenón, ¿no? Ifigenia, tantas otras, ¿sí? ¿Qué es la diferencia que uno puede observar entre Creta y Micenas? Pues va a ser fundamentalmente la diferencia geográfica. Micenas está enclavada en el estrecho de Corintos, y este estrecho va a ser un lugar por donde estén pasando pueblos, ¿no? Por donde van a asentarse pueblos que vienen del norte, indoeuropeos, y que van a ir poblando lentamente Grecia. Quiere decir que van a estar continuamente en una situación de defensa, y por eso vemos estos muros y la única entrada con la piedra de los leones, ¿sí? Había otra ciudad, la ciudad de Tirinto, que servía como ciudad satélite en caso de ser sitiados. Poco arte se va a encontrar acá adentro. Esta tensión, esta sociedad preparada para la guerra y esta ciudad en continuo acecho va a restringir este goce que veíamos en Creta. Se va a encontrar poco material y sobre todo
la famosa máscara de Agamenón, la máscara funeraria, una máscara de oro que habrá cubierto su cuerpo. Comenzamos a desarrollar el período arcaico griego. Vemos una cerámica que nos narra este barco llevando vides, llevando productos. ¿Qué es lo que nos está contando? Bueno, una situación que vamos a encontrar en este comienzo, pues toda Grecia se empieza a poblar de los dorios, ¿sí? Estos pueblos ligados a la tierra, a la agricultura, a los cultivos, que van a ser la primera clase social importante, una clase social de terratenientes, ¿sí? Que van a producir y que van a tener una historia y una tradición ligada a esa tierra y que luego van a reclamar de alguna manera privilegios de clase. Estos van a ser estos reyes tiránicos que de alguna manera van a tener que también depender de otra clase social, una nueva clase, que sean los comerciantes, que lleven productos hacia el exterior y que vengan con los productos faltantes en Grecia. Pues estas dos clases, la terrateniente y las de los comerciantes, van a estar en tensión, y de esta tensión es que vamos a ver surgir un ideal de clase, un tipo de escultura sobre todo, que va a ser propia de este periodo arcaico. Nos siguen contando algunas historias, las cerámicas, vemos cómo se está poblando, cómo se siguen asentando pueblos, cómo hay una lucha, y en esta vemos las primeras Olimpiadas. Hacia el 700 a.C., lo que une a estas ciudades, a estos pueblos independientes, van a ser las Olimpiadas, pues ese es el encuentro de los aristócratas, y es donde compiten en estas pruebas. Más allá de esta propuesta deportiva, va a tener un sentido político, va a ser el encuentro unificador, ¿no? Sobre estas Olimpiadas, sobre estos encuentros, se van a pactar acuerdos políticos. Muy bien, decíamos que el periodo arcaico va a estar signado, digamos, por la producción de esculturas, lo que se llaman los kurós. Los kurós son estatuarias conmemorativas a estos ganadores de las Olimpiadas. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, un estilo muy estereotipado, con frontalidad, con este único punto de vista que ya veíamos también en Egipto, pero que de alguna manera presenta algo distinto, que es el desnudo. Pues este desnudo va a ser este ideal de perfección del cuerpo aristócrata, ¿sí? Ahí se va a empezar a ver esta formación, el ideal de clase. Bien, estamos hablando de un estilo que es racionalista técnico, ¿sí? Vamos a ver entonces que los rasgos van a ser rasgos estereotipados. En los kurós se va a ver, sobre todo en la boca, un gesto, esta dureza, esta forma, digamos, que no va a ser natural, va a ser el rictus arcaico. Observamos que los ojos, ¿no? Que la boca, que la estereotipación del pelo, está hablando como de cierta geometrización. Cuanto más antiguo que el principio, digamos, de este periodo arcaico, va a ser más frontal, más estereotipado, ¿sí?
va a esquematizarse más la escultura. Cuanto más avanza hacia el siglo V, más va a buscar el naturalismo. Entonces lo que vamos a ver es una evolución, ¿sí? Y un abandono del racionalismo técnico en función del naturalismo. En este caso vemos una Corée, donde la rigidez, la estereotipación, la frontalidad me está hablando de esta forma racional de la representación. Conmemora, ¿no? Es importante, pero no define a este personaje particular, es una estereotipación. En la medida que avanza, vemos un Kurós con ya un estudio anatómico en las rodillas, pues ese estudio va a hablar de una intención de mayor naturalismo. Y finalmente nos vamos acercando a este periodo clásico, ¿sí? Donde podemos ver en el Kurós cierta búsqueda anatómica, cierta capacidad, digamos, de detallar los músculos, de detallar cada parte del cuerpo con mayor naturalismo. Sin embargo, continúa la escultura con frontalidad, con el pie en forma de adelantamiento, con estereotipación en el cabello y con ese rictus arcaico que caracteriza la boca. Muy bien, lo mismo vamos a ver en las Corées, la misma evolución, ¿sí? Vamos a ir notando que el cabello va teniendo cada vez más naturalismo, que cae sobre los hombros, que pierde esa rigidez. Llegamos entonces a este inicio de lo que es el período clásico. Va a estar marcado por la presencia de Mirón, el discóbolo de Mirón, ¿sí? ¿Qué encontramos acá? Algún dato todavía de frontalidad, pues este torso vuelto sobre el espectador, pero ya el dominio de una anatomía y un naturalismo importante. El discóbolo conmemora a este lanzador de discos y es tomado en el momento como de mayor esfuerzo. Puede captar ese momento pregnante. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a notar? Que hay cierta expresión impasible en el rostro, ¿sí? Es el momento de mayor esfuerzo, sin embargo el personaje está más allá de ese esfuerzo humano, ¿verdad? Entonces notamos que esa fidelidad a la naturaleza, que ese naturalismo está idealizado de algún modo, está intermediado por un orden, por una medida, por intenciones, que vamos a ver se desarrollan claramente en este periodo clásico. Muy bien, las representaciones avanzan, ¿sí? en esta idea de perfección, ¿sí? Vemos en el discóbolo ya la aplicación del número áureo. Esta corrección, si el Apolo, si este deportista pudo haber sido lo más cercano a lo perfecto en su cuerpo, pues es corregido aún más en un cálculo parte por parte, la parte mayor dividida a la menor, que va a dar siempre el número áureo 1,62. Esto habla de una rigurosidad matemática. Pensemos que ya estamos en esta definición de arte que van a tener los griegos, ¿sí? En las technés. Este tipo de disciplinas, de oficios que van a servir a mejorar a la polis. Pues ¿qué intención tienen las esculturas? Bueno, de algún modo ser educativas, ¿no? Mostrar estos ideales a los que tiene que llegar el habitante de la polis. Por supuesto que estas esculturas cumplen con la mímesis, ¿sí? Para Platón esta mímesis era una copia de la realidad, pero que de alguna manera
traicionaba, era falsa con respecto a este mundo perfecto de las ideas. La mímesis entonces tenía que ser corregida de alguna manera, ¿no? Intermediada por estas normas matemáticas, para que se acerque a este ideal de belleza. Pues ahí entonces ya estamos hablando de un naturalismo idealizado, ¿sí? Muy bien, dentro de este periodo clásico se va a destacar la figura de Policleto. ¿Qué es lo que vemos en Policleto? Bueno, una posición ya de contraposto. Esta tensión entre la mitad del cuerpo que sostiene todo el peso y otra mitad que se distensiona, que se relaja. Este equilibrio entre los opuestos no es más que otro símbolo importante, el equilibrio de los opuestos de la vida. Y por supuesto, vamos a ver que además del cuerpo en total equilibrio, la cara tiene una expresión impasible, ¿sí? Pues es el dominio y la perfección del cuerpo, pero también del espíritu, también de la interioridad de este individuo. En Policleto, por supuesto, que vamos a ver las reglas matemáticas, el cuerpo perfeccionado a través del número áureo, el canon de las 7 cabezas, para hablar de este ser, esta especie de semidios. Algo pasa en estas esculturas, ¿sí? Se va a ver un cambio con respecto a las esculturas del período arcaico, pues desde ya que pierden la frontalidad, y el espectador puede dar vueltas alrededor, ¿sí? Va a tener varios puntos de vista. Bueno, hay una interpretación, así como estos reinados tiránicos, ¿sí? Tenían un punto de vista, una única forma de conducirse, y eso de algún modo determina la escultura. Pues en este periodo de la democracia griega, esta forma, ¿no? Aunque es una democracia con limitaciones, ¿no? Pero esta forma de debatir, estos puntos de vista que configuran a la sociedad, se van a ver presentes también en la escultura, pues aparecen aquí. Muy bien. Dentro de este periodo clásico, otro escultor importante va a ser Fidias, y su obra la vamos a ver asociada a la arquitectura, sobre todo asociada al Partenón. Va a ser el encargado de hacer esta escultura conmemorativa de Ateneas, que contiene el Partenón, y además las esculturas que coronan este gran edificio, ¿sí? Las esculturas que están dentro del tímpano. Vale decir que van a tener las mismas características clásicas, las mismas características de belleza, de perfección, pero que están forzadas a realizar posiciones y cierto movimiento por la estrechez que tenga este espacio en el que son contenidas. Muy bien, dentro de esta Grecia clásica vamos a ver el desarrollo de la arquitectura. Así como la escultura tuvo un fin educativo importante, indicó a este individuo de la polis la llegada a este ideal de perfección, fue como una guía. Se van a desarrollar también arquitecturas importantes que responden a órdenes, que responden a ideales. Vemos aparecer entonces el orden dórico. Mirábamos recién el tímpano, donde estaba esta procesión, y ahora vemos por debajo el friso continuo, ¿no? En el friso continuo, dividido por estos triglifos, estas 3 pequeñas divisiones que contienen un relieve, va a ser el friso que cuente estos tiempos míticos, relatos antiguos de la historia griega. Entonces vemos la historia, en este caso, de la lucha del Lapita y el Centauro.
Este friso acompaña la coronación, a que está conmemorado este templo. Y por debajo vemos la austeridad del orden dórico. Estas grandes columnas de gran tamaño, de fuste acanalado, que terminan en estas formas simples, el círculo y el cuadrado, van a responder a una idea de austeridad, a una idea masculina. Las columnas dan a veces con una base simple, a veces directo a los escalones, gozan de total austeridad y recorren, en este caso del Partenón, todo el perímetro de la planta rectangular. Otras veces solamente tienen columnas en la cara delantera y trasera, va a ser un templo anfinantis, o en este caso períptero. El orden va a ser totalmente austero y va a estar equilibrado, así como veíamos que este equilibrio se busca en el contraposto de la tensión y la distensión. Parecería que acá hay un orden de lo masculino y lo femenino, y está equilibrado con el orden jónico, un orden que responde a principios femeninos, es pequeño y va a tener mayor ornamentación, como vemos aquí, la doble voluta que corona la columna. Parecería el tocado, el cabello de una mujer, a veces ornamentado, a veces con flores, pero curvo, sensible, sobre todo femenino. En este caso, sostiene uno de los techos las cariátides, estas mujeres que representan la máxima belleza, ¿sí? En total contraposto, en equilibrio, de rostros impasibles, responden totalmente a estas características clásicas. Se van a abrir otros órdenes, como el orden corintio, que va a ser coronado por estas hojas de acanto, y va a aparecer otro, tal vez, un orden compuesto. Pero los dos principales estilos que van a dominar fuertemente van a ser el dórico y el jónico. Veíamos que en el desarrollo de la cultura va a ser importante la escultura, va a ser importante la arquitectura, pero más aún va a ser el teatro. Aristóteles va a decir que la tragedia es uno de los géneros más importantes. La tragedia va a contar y va a poner en escena estas historias de la aristocracia, pero por sobre todas las cosas va a representar a través de este relato verosímil una tensión, el giro dramático de la tragedia que hace que se produzca la catarsis, pues en la catarsis la gente, los pobladores, van a poder limpiar esos humores, limpiar los posibles errores de la vida y pensarlos en el teatro mismo. La tragedia pues va a preparar, como el resto de las techné, para que sean mejores ciudadanos, prepara para la vida. Pues aquí vemos entonces que también van a tener un fin profundamente educativo. El ciclo clásico va a tener un fin cuando se produzcan algunos cambios políticos, y eso va a ser anunciado por este escultor, por Praxíteles. Vamos a ver que empiezan a aparecer cuerpos diferentes. Se sustituye el Apolo, el personaje, el deportista definido, maduro, por un efebo, por un adolescente. Es un personaje que está en proceso de cambio, ¿no? Que va a definirse en otra cosa. Por eso es un cuerpo mórbido, por momentos casi femenino. Esto va a representar el cambio que está sufriendo Grecia, pues el cambio es esto, la invasión, ¿no? el dominio de Alejandro Magno. Y sobre todo esta política de apertura, ¿no? A las conquistas hacia todo lo que es Asia Menor y hacia Egipto.
pues esta expansión va a producir una apertura como nunca antes había tenido el ciudadano ateniense. Y esto es lo que trae cambios. Hay algo que se está mirando hacia afuera, pues esta diversidad, esta relatividad de culturas es lo que genera una nueva mirada, una nueva forma que es representada en la escultura. Muy bien, los cambios van a ser importantes y van a ser algunos para bien, pues en ese periodo se van a perder estos privilegios de sangre, esto que la aristocracia también había mantenido en el periodo clásico. Pues aquí en el helenismo cada ciudadano está sujeto a su propia capacidad y las clases sociales pueden moverse, ¿sí? Esto desde ya que genera libertades, pero también genera tensiones. Va a ser un momento de mucha movilidad, movilidad social, movilidad de clases, pero también movilidad de viajes. Van a poder estar en otros lugares, decidir en dónde viven estos ciudadanos. Muy bien, eso es lo que genera una tensión interna, ¿sí? Va a atraer la presencia de una nueva clase, de este ciudadano común, ¿sí? Que va a empezar a mostrar estos padecimientos. Por primera vez, por ejemplo, se ve un esclavo moribundo. Se ven personajes comunes, ¿sí? Pero por sobre todo, en las esculturas se va a ver una tensión, una expresión en los rostros, ¿sí? Esta impasibilidad del periodo clásico se pierde. Por excelencia, en la escultura del Laoconte, vamos a ver que hay una tensión en la totalidad del cuerpo. Este sacerdote, que es el encargado de avisar a Troya que el caballo es una traición, es castigado por los dioses. Y en ese castigo es devorado por serpientes junto con sus hijos. Bueno, este relato mítico, por supuesto, no hace más que mostrar sufrimiento y tensión. De eso va a estar hablando el helenismo, de una movilidad que genera ese expresionismo, ¿sí? Aparecen estos personajes preocupados, ¿no? Como Hércules Farnesio, ¿sí? Un hombre maduro que por supuesto va a responder a cierto ideal de belleza, pero que en su rostro representa esta preocupación, este ensimismamiento. Desapareció lo impasible. Es el momento donde aparece la Venus de Milo, obras importantes, también como la Victoria de Samotracia. ¿Qué es lo que tienen estas obras? Bueno, movilidad, van a tener muchos puntos de vista. Sobre todo la Victoria de Samotracia representa este dinamismo, esta apertura, pues parecería como que el eje es una espiral en ascenso. Por lo tanto, se puede ver de abajo, pero también se ve el movimiento escorzado de las alas. Bueno, la multiplicidad de puntos de vista de la escultura representa esta diversidad, esta apertura social, este dinamismo que tuvo el período de Alejandro Magno. En el altar de Pérgamo vemos esta desmesura. Por momentos el estilo helenístico es ecléctico. Hay distintos elementos que se superponen, que se combinan, pero si algo aparece aquí, eso es como una cierta ruptura, como de proporciones, y sobre todo la expresión, el expresionismo en sus rostros. Muy bien, si tuviéramos que resumir estos tres períodos, podríamos decir que ese racionalismo técnico de la Grecia arcaica
se abandona y que lo que vamos a ver después en el período clásico es un naturalismo idealizado, ¿sí? Que va a ser una búsqueda de belleza, de equilibrio importante, y que ese naturalismo va a ser un giro sobre el período helenístico, permitiendo la expresión, permitiendo el surgir del sentimiento de estas nuevas clases sociales. Muchas gracias.